también una licenciatura en español y en literatura en la Universidad Industrial de Santander y es normalista superior de Cartagena. También es amante de la literatura, contemplar el arte y la naturaleza y de la formación crítica. Entonces, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Debo aclarar que el colegio pues, donde trabajo es una escuela normal, es una escuela de formación de maestros y por lo tanto pues el taller se va a encaminar principalmente a la formación de docentes, pero es aplicable a la formación de cualquier tipo de profesional y a la formación ciudadana, que se supone que es lo que deben recibir los estudiantes en bachillerato. Cuando hablamos de formación investigativa, como que concebimos una idea bastante amplia relacionada simplemente con hacer un proyecto y realmente formar en investigación es algo mucho más amplio. Es formar en el deseo de indagar, de criticar, de cuestionar una realidad y transformarla. Vamos a hacer un ejercicio inicial, espero que todos puedan participar. Yo les voy a compartir un enlace a través del chat de Meet, de un Mentimeter y simplemente van a contestar una pregunta que les va a salir en el enlace. Voy a dejar de compartir un momento. En el chat le van a dar clic al enlace y van a incluir el código que les va a aparecer en este momento en la parte superior de la pantalla que voy a compartir. Denme un segundo. No se necesitan tener saberes previos, es simplemente contestar de acuerdo a su percepción. ¿Qué palabra asocian ustedes con la idea de formación crítica, de formar críticamente? Pueden contestar palabras preferiblemente muy cortas y acá va a ir apareciendo la nube con las palabras que escriban. Vamos a dar un margen pequeño de al menos un minuto para que puedan hacerlo. Les recuerdo que en la parte de arriba está el código, es 3342677. Muy bien, ya tenemos las primeras palabras. Recuerden que no hay ningún problema con que las palabras se repitan. De hecho, si se repiten, son las palabras que más se van a destacar en nuestra nube. ¿Listo? Bueno, yo creo que con eso que tenemos ahí, bueno, encontramos palabras como reflexión, autocorrectiva, una formación íntegra, amplitud, comprensión, análisis social, desarrollo integral. Todos tenemos una idea de lo que es formar en investigación y formar críticamente. La formación crítica apunta a que nosotros como docentes hagamos que el estudiante cuestione, que el estudiante no trague entero. El papel del docente no es dar todo por sentado, sino potenciar que tanto él como el estudiante puedan ir más allá de lo evidente. Y la investigación se convierte en una herramienta para que nosotros podamos desarrollar eso. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio. Ahora van a entrar nuevamente. Perdón, y dejo de compartir este. Y les envío nuevamente el chat. Ya les digo el código en voz alta.
Entonces, aquí sí van a escribir respuestas ya un poco más amplias, solo pueden hacerlo una vez. ¿Por qué es importante formar en pensamiento crítico? Leo el código en voz alta, 3342677, para que puedan empezar a responder. 3342677 es para los que no habían podido ingresar. Listo, tenemos una respuesta. Recuerden que no tiene, o sea, no hay respuestas erradas, no hay respuestas que vamos a decir que están mal. Simplemente son percepciones que como docentes y como estudiantes tenemos frente a lo que es formar en pensamiento crítico. Listo, esperemos 2 más y continuamos. Alguien no pudo escribir y escribió un montón de signos. Ok, entonces tenemos que, ¿por qué es importante? Porque permite tener aprendizajes significativos y no solamente tener en cuenta la transmisión de conocimientos. Muy bien. Desarrollar un aprendizaje significativo de manera holística, formar ciudadanos libres, generar concientización social, ser humano, ampliar la visión del estudiante. Muy bien. Entonces, todo esto que están diciendo es lo que se relaciona con el pensamiento de un ser humano crítico y con el papel que debe cumplir un docente en la formación de cualquier individuo. Pero para yo lograr que mis estudiantes sean buenos maestros, sean personas que fomenten el pensamiento crítico, pues yo debo enseñarlos a generar pensamiento crítico en el aula. Y de esto se va a tratar esta ponencia. Cómo dentro del aula potencio el pensamiento crítico de los estudiantes a través de la formación en investigación. ¿Cuál es mi recurso particular en la clase? La utilización de la reflexión en los diferentes ejercicios que hacemos. Entonces, cuando hablamos de la formación docente, cuando hablamos del trabajo del docente en el aula, pues hay un montón de preguntas. Estamos en la época del conocimiento, en la época de la tecnología. Los muchachos tienen acceso a información de múltiples formas. ¿Qué sucede? Antes se concebía la idea del maestro como aquel que transmitía el conocimiento a sus estudiantes. Ahora, como el conocimiento o digamos la información, es la palabra clara, la información está en todos lados, el papel del maestro se convierte en el de un mediador. Muchas personas dicen, bueno, pero es que si yo veo un video de YouTube, si yo veo un tutorial virtual, pues yo para qué necesito a un profesor en el salón de clase. Entonces es ahí donde empezamos a cuestionarnos, ¿realmente somos necesarios para la educación de una sociedad? Si nosotros estamos en las aulas, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué aportamos? Es decir, ¿qué podemos hacer para realmente ejercer una transformación que no se basa en transmitir conocimiento? Y a través de la investigación, ¿cómo hacemos nosotros que el proceso de formar en investigación sea importante? Me imagino que aquí hay estudiantes que han dicho, bueno, pero yo para qué le presto atención al profesor si esa vaina yo la encuentro en internet y yo la puedo leer y ahí me la aprendo. ¿Para qué necesito yo estar en la clase escuchando a un profesor que me dé una carreta de 2, 3 horas si eso lo puedo leer yo solo y repetirlo y memorizarlo? Entonces, tanto los medios de comunicación como toda la virtualidad, como toda la generación digital, nos invitan continuamente a repensarnos como docentes y a analizar cuál es nuestro papel en el aula, cómo es la relación que establecemos con los estudiantes y cuál es el propósito de la formación en las escuelas. Tomando en cuenta estas preguntas, pues debemos entender que aparece un modelo y un enfoque, un modelo pedagógico y un enfoque que se enmarca en el aspecto sociocrítico. En el caso de las escuelas normales a nivel nacional e internacional, el enfoque sociocrítico apunta a crear docentes que sean críticos y que formen críticamente a sus estudiantes. Entonces, en el caso de la escuela donde yo trabajo, la Escuela Normal San Pedro Alejandrino, dentro de la visión de la institución encontramos un fragmento que dice formar maestros de alta calidad profesional, ética y humanística.
con capacidad de liderazgo y actitud investigativa. ¿Por qué es importante la actitud investigativa? Y me devuelvo a lo que dije inicialmente. Investigar no es solamente hacer un proyecto. Investigar es desarrollar la capacidad de explorar, de cuestionar, de problematizar una realidad y en lo posible de hacer unas propuestas de intervención y, dado el caso, también hacer una intervención. Vamos a hablar más adelante del concepto de praxis. Aquí no estamos hablando solo de los docentes, sino de lo que hacen los estudiantes dentro de su formación en investigación, que al final de cuentas son el eje principal del trabajo. Entonces, en el aula de clase encontramos que podemos hacer una mediación bastante amplia que no debe reducirse a un salón de clase. Y cuando hablo de aula, quizás no me refiero al espacio físico, puede ser dentro de la institución o fuera de ella. Existen muchas herramientas que nosotros como profesores y que los estudiantes pueden tomar para decir, realmente tiene sentido lo que estoy aprendiendo, realmente vale la pena lo que estoy aprendiendo, no estoy perdiendo el tiempo. Hay cosas por lo menos muy básicas, muy generales y a veces implícitas, cosas que damos por sentado, y es el lenguaje que se utiliza para formar. Entonces, aquí en la imagen, por ejemplo, lo que ven en la parte superior, donde está la muñequita de We Can Do It, es un periódico mural que existe en la institución. Esos periódicos se cambian cada mes y usualmente se relacionan con temáticas del mes. El lenguaje es un periódico decorado o alusivo, qué sé yo, a la mujer, al Día del Maestro, porque si mal no recuerdo es un poema del Día del Maestro, pero es que hay un mensaje implícito. Y dentro del ejercicio yo le estoy diciendo al estudiante, venga, usted concibe a la mujer con esas palabras que están ahí. Cuando el estudiante pasa, si es una niña, quizás va a decir, uy, yo soy eso, o yo debería verme así. Si es un niño, ¿realmente yo estoy viendo a las mujeres de esa forma? Hay muchas formas, muchas estrategias paralingüísticas implícitas que nosotros podemos utilizar para enviar un mensaje a los estudiantes e invitarlo a cuestionar. Dentro de la formación en investigación también pueden ser utilizados. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esto hace parte, la imagen, perdón, derecha, hace parte de un ejercicio que hicimos en clase de epistemología de la investigación, donde hablábamos de la generación del conocimiento. Entonces, yo a los estudiantes, uno de los tantos ejercicios, vamos a leer y vamos a representar mentalmente eso que leemos. Pero no solo es representar la teoría como tal, sino cómo esa teoría la ubicamos en nuestra realidad. Entonces los chicos hacen una serie de mapas mentales que pues deben representar esa abstracción, esa interpretación que hacen de la teoría y luego explicarla. Cuando la explican, hacemos el ejercicio de retroalimentación colectiva. Yo interpreto esto de esta forma, yo lo interpreto de otra forma. Si tú lo interpretas de esa forma, ¿por qué lo haces? Y tienen que argumentar sus posturas. Porque para mí no es suficiente que ellos den por sentado lo que están leyendo, sino que tienen que defenderlo y cuestionarse a sí mismos frente a lo que están haciendo. Estos ejercicios tienen un propósito. Dentro de la formación en el profesional, en el ciudadano, porque esto no solamente se hace en el programa, también se hace en los cursos de bachillerato, la invitación siempre es a desarrollar un proceso de conocimiento y un proceso cognoscente, donde el estudiante, a través de la reflexión, de la problematización, conoce un tema, conoce, qué sé yo, una obra literaria, hablemos del lenguaje, pero también se cuestiona a sí mismo en ese proceso de conocer la obra. Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, los chicos de grado 11, en algún momento trabajaron un libro llamado El Príncipe de Maquiavelo. Cuando trabajamos ese libro, analizamos la idea de poder y sociedad dentro de la obra literaria. Pero no podíamos simplemente quedarnos en la obra. Yo veía la necesidad de que ellos hicieran intertextualidad con otros textos, y cuando hablamos de texto no solo hablamos de libros, sino de realidades. ¿Qué están leyendo en contextos que puedan asociar a esa obra literaria? Entonces, por ejemplo, todo el mundo dice, es que mandar a leer a los estudiantes clásicos es la cosa más aburrida que hay. Yo le pregunto a un estudiante que si quiere leer El Quijote de la Mancha y me va a decir que no, porque es que ese libro seguramente es una galleta, a él no le va a gustar. Pero yo como maestro, en mi propósito de hacerlo pensar críticamente, ¿qué mediación didáctica utilizo? ¿Cómo hago
para que mi estudiante entienda que esa obra literaria no es solo un libro que está escrito, sino que es todo una percepción del mundo que él puede descubrir y que puede ir más allá del libro en sí mismo. A veces existe la idea de que es que los muchachos son flojos, que los muchachos son apáticos. Quizás no sea mentira, pero es que hay que entender que ellos hacen parte de un contexto diferente, de una generación diferente, y quien debe repensarse continuamente y actualizarse es el docente. Entonces, ¿cómo hago yo para que este chico quiera interesarse en el conocimiento y no lo vea como un proceso de memorización? Teorías pedagógicas, ellos no son una tabula rasa, ellos no son una caja que hay que llenar de conocimiento. Ellos tienen unas bases que hay que potenciar y enseñarles a ampliarlas para que aprendan a usarlas. Entonces, desde una perspectiva fenomenológica, es importante entender cómo siente el estudiante, cómo piensa el estudiante, interiorizarse en la experiencia formativa del estudiante, aún yo siendo maestra. Yo estoy en el aula de clase y mi trabajo es dar la clase, es compartir la clase, pero también entender cómo son las dinámicas de formación para potenciar un pensamiento crítico. Yo necesito saber cómo se sienten mis estudiantes frente a un proceso, porque eso que ellos sientan mientras se están formando es la base para poder mejorar ese proceso. Eso me va a servir para reinventarme como docente y para tener mejores resultados en ellos como estudiantes. Frente a esto, pues tenemos una serie de actividades o de estrategias que podemos utilizar en el aula de clase. Estrategias que a los chicos realmente les llama la atención y que nosotros como docentes debemos hacer una adecuada mediación. El docente no puede ser en este momento autoritario. El autoritarismo realmente es algo que debería abolirse. Ojo, y hago la claridad, sí existe la pedagogía del amor, pero una cosa es pedagogía del amor y otra cosa es permisividad. Por ejemplo, yo tiendo a ser muy estricta con mis estudiantes, pero mi calidad humana no tiene por qué perderse en ese proceso de formación. Yo, cuando mis estudiantes tienen una necesidad particular, yo tengo que escucharlos, porque es que al final de cuentas yo convivo con ellos más que de sus propias familias, quizás. Entonces, dentro de estos ejercicios, a veces en esa cuestión de hacer que ellos piensen en su realidad, terminamos conociéndolos más que otras personas que no están con ellos. Entonces, ¿qué actividades, por ejemplo, hemos desarrollado dentro de los ejercicios de formación en investigación? Respuestas frente al análisis de un texto, respuestas breves que deben argumentarse, cuestionamientos frente a realidades que se hacen en torno a ejercicios de análisis, que ahorita vamos a hacer uno, preparación de discursos reflexivos con relación a las teorías y a la aplicación de las teorías dentro de la realidad en la que se pueden aplicar o contextualizar. Y percepción crítica, entender que pues todos hacemos parte de la realidad, pero tenemos realidades distintas y perspectivas distintas. ¿Cuál es el propósito de todos estos ejercicios? Pues tomar en cuenta que hay dos percepciones. La percepción, en el caso de la realidad inmediata mía, de los maestros en formación y la percepción del maestro formador. Dos realidades que deben articularse, que deben comprenderse, no son del todo desatinadas, realidades que apuntan a que el muchacho comprenda un contexto, no lo idealice, sino que sepa en cuál está, cuáles son sus dinámicas y qué papel cumple él frente a eso. Cuando nosotros tomamos en cuenta estas dos percepciones, que uno dice, al estudiante no le interesa lo que piensa el profesor, al profesor no le interesa lo que piensa el estudiante. Y ahí, cuando pensamos de esa forma, lo que generamos es un quiebre en el proceso formativo. Porque es que la formación en la escuela, la formación en la universidad, la formación en cualquier ámbito académico, no es algo que se desarrolla de forma aislada e individual. La generación de conocimiento se da principalmente cuando nosotros estamos en la capacidad de interactuar con el conocimiento de los otros, de analizar el conocimiento de los otros y de analizarnos a nosotros dentro de ese proceso de intercambio de ideas.
Entonces, al tomar en cuenta estas dos percepciones dentro del aula de clases, es posible que tanto maestros como estudiantes hagamos un análisis de qué está aportando todo esto que nosotros hacemos en el aula de clase a mi formación. Como docente, como abogado, como ingeniero, como ciudadano. ¿Qué hago yo en mi salón de clase que tenga que ver con lo que yo quiero ser o con lo que soy ahora mismo? Entonces también lo analizamos desde la práctica investigativa. Entonces aquí hago una claridad. Los chicos en el programa de formación complementaria hacen una práctica pedagógica cada semestre. Son, si no estoy mal, 2 semanas divididas en 2 espacios diferentes. Y en esa práctica ellos van a diferentes tipos de instituciones a aplicar los conocimientos de las diferentes áreas que ven, y dentro de esas prácticas ellos tienen que identificar problemáticas que como docentes puedan analizar y abordar. Estas prácticas, este análisis de estas prácticas, les hacen visualizarse como docentes, entender el contexto y las dinámicas que implica ser un docente y analizar si esto que ellos están aprendiendo en la escuela, la forma en la que ellos se están concibiendo como maestros, es coherente con la realidad educativa que hay. A partir de estos dos análisis, entonces, generamos un proceso de metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es la conciencia de cómo se piensa, de cómo se aprende en este caso. Entonces, el estudiante no solamente va a saber que él está aprendiendo, que existe una teoría de inteligencias múltiples, que existe, que los textos no se reducen solamente a lo que está escrito, que hay textos visuales, no solamente aprende que hay una didáctica del lenguaje, que hay una didáctica de las ciencias sociales, que hay una didáctica de las artes. No va a aprender solamente conceptualmente, sino que se va a dar cuenta cómo él en particular está aprendiendo todo lo que sabe. Aquí es importante saber que, o aclarar, que muchas veces el docente enseña solamente como él aprende. Y eso resulta ser bastante perjudicial en muchos casos. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que abstrae mucho. Yo sirvo, a mí, mi proceso de aprendizaje es como que lea o explican, organizo esquemas acá en mi cabeza, hago mapas en mis agendas, y esa es mi forma de organizar la información. Yo soy muy abstracta, pero yo no puedo pretender que todos mis estudiantes en el salón de clase aprendan igual. El ejercicio de reflexión dentro del aula me sirve a mí como docente para darme cuenta si mi práctica está siendo efectiva con todos mis estudiantes. Y de no serlo, ¿qué puedo hacer yo para hacerla mejor? Cuando yo hablo con los muchachos, yo suelo hablar mucho con mis estudiantes, yo les digo, vengan acá, ¿cómo se sintieron con este ejercicio? A mí me gusta hacer mucha retroalimentación en el aula, entonces, ¿cómo se sintieron con esto? ¿Qué otra estrategia podríamos utilizar? ¿Cómo vamos a mejorar? Yo tengo estudiantes que necesitan un acompañamiento cercano. Por ejemplo, la foto que vieron al inicio es la foto de mi semillero de investigación. Es decir, tenemos un semillero grandísimo, son 100 y pico estudiantes, pero ese grupo en particular es el que yo asesoro metodológicamente. Dentro de ese grupo, yo tengo subgrupos de acuerdo a los proyectos que manejan, y los muchachos, hay algunos que simplemente necesitan que yo les dé indicaciones generales. Bueno, esta semana vamos a analizar en el planteamiento del problema, se va a hacer esto, esto y esto, vamos a hacer esta serie de ejercicios, y ellos trabajan solos. Yo solo necesito darles indicaciones. Pero tengo otros grupos en donde yo doy indicaciones generales y me toca darles ejemplos concretos de lo que hay que hacer para que ellos puedan entender lo que hay que hacer, porque es que así se da su proceso de aprendizaje. Tengo otros grupos que, aunque les explique y les dé ejemplos, ellos necesitan a toda hora recurrir a mí para que yo les responda nuevamente el proceso y se los explique de una forma diferente. Y tienen la necesidad de que yo les esté aprobando paso a paso lo que están haciendo. Es otra forma de aprender. Yo me identifico con los que se les dicen las cosas y ellos vayan y trabajen, porque yo soy así.
Pero el hecho de que yo aprenda así no quiere decir que mis estudiantes también lo hagan y que yo solo pueda enseñar de esa forma. Sabemos que las realidades en las instituciones públicas a veces nos impiden que nosotros dediquemos tanto tiempo en el proceso de formación de los estudiantes. Yo en grado 11 tengo, afortunadamente este año solamente son 35 estudiantes, pero el año pasado tenía octavo y eran 42, 43. Entonces, yo no puedo hacer una clase de 2 horas de lenguaje donde yo voy a darles asesoría personalizada a los diferentes grupos porque el tiempo no me va a alcanzar. Pero cómo me repienso, me reinvento como docente, ya que la palabra está de moda, para poder atender esas necesidades de los muchachos. ¿Qué hago para que más allá de que éste le dé la lectura y memorice, yo pueda hacer que él vaya más allá de la lectura sin que yo tenga que estar ahí encima de él? Hay casos muy particulares en los que yo como docente me esfuerzo por estar muy pendiente, pero a veces no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo compenso esa necesidad? Pues a veces a ese estudiante, cuando ya le explico a todos, hago un subgrupo y bueno, vengan que les voy a dar estas indicaciones particulares para prevenir que de pronto hayan errores, etcétera. No es que los voy a tratar como tontos, pero ya yo sé que ellos aprenden de una forma diferente y yo tengo que hacer esa excepción dentro de mi clase. A raíz de todas estas cuestiones de la conciencia del conocimiento y de cómo aprendemos, pues aparece la importancia de la reflexión dentro del aula. Entonces la reflexión, aquí he generado un esquema en donde ella aporta y se relaciona con 6 elementos importantes dentro de cualquier proceso formativo en una institución. Se genera o se relaciona con el conocimiento generado porque la reflexión hace que el estudiante vaya más allá de la conceptualización. Entonces, cuando yo le enseño a mi estudiante a reflexionar, pues él va a decir como que no solamente me aprendí la fórmula, sino que sé que la puedo utilizar en tales situaciones o que es importante por esto. Los estudiantes se ríen porque yo les decía, yo no sabía para qué me iba a servir a mí la química si yo siempre quise ser profesora de lenguaje. Ahora que tengo que cuidar mi cabello, entiendo que hay champús que le hacen daño a mi cabello por la cuestión del pH. Y eso lo aprendí en una clase de química cuando estaba en décimo. Y no le presté atención, pero ahora entendí por qué era importante. Y seguramente también va a ser importante en otros contextos cuando vaya a mezclar limón con bicarbonato para limpiar algo, etcétera. Cosas que son muy del común y que los estudiantes creen que el conocimiento generado en la escuela es irrelevante porque es que no lo están aplicando o en el momento no lo aplican a una situación real. La reflexión aporta, bueno, y aquí voy a la palabra, el contexto también, porque es que la reflexión hace que yo me interese por conocer el ambiente donde estoy. Cuando yo hago un ejercicio de reflexión en investigación, yo le digo al estudiante, vamos a problematizar la realidad que conocemos. Esa realidad que no puede ser ajena a nosotros. Los proyectos de investigación del semillero de la escuela normal parten de la realidad docente, desde la perspectiva de los niños, desde la perspectiva de los padres de familia, desde la perspectiva de los docentes, desde la perspectiva de las directivas, desde la perspectiva de los egresados. Pero buscan es que ellos analicen esa realidad y entiendan su contexto presente y futuro. Aquí se relaciona la reflexión con la proyección profesional, porque cuando yo invito al estudiante a reflexionar sobre cómo se está formando, el estudiante tiene que ver si eso que está formando es coherente con aquel que él mira en un futuro. Yo a los estudiantes de grado 11 les digo, yo les doy clase de lenguaje, no de investigación, pero procuro que la dinámica que yo trabajo en el semillero de investigación se traslada a grado 11. Entonces yo les digo, a mí no me interesa que ustedes lean la obra literaria solo por leerla, sino que ustedes entiendan que esa obra literaria o lo que les aporta la obra literaria tiene una trascendencia. Una trascendencia en lo que usted va a hacer en el futuro. Si yo toco aspectos políticos y sociales en las obras, es porque en la realidad hay aspectos políticos y sociales que a los que usted va a tener que enfrentarse. Y debe asumirlo. Es un simple libro, pero lo va a invitar a que piense, a que reflexione.
La reflexión aporta al autoconocimiento porque, vuelvo a la parte de la metacognición, no es solamente entender lo que está afuera, sino cómo lo que está afuera se inmiscuye en lo que yo soy, ejerce cambios en lo que yo soy, me transforma. Entonces ahí se da una dualidad en donde lo que está afuera me transforma y a partir de lo que yo hago, aquí vamos a la praxis, yo transformo esa realidad. Porque ya mi práctica está basada en todo un proceso de autoanálisis, en todo un proceso de conciencia frente a lo que yo soy y el papel que cumplo en esa realidad. Entonces yo empiezo a desarrollar una práctica transformada, que es la praxis, que va a ejercer, que va a trascender a esa misma realidad y va a trascender a lo que yo soy en un futuro. Y finalmente, la reflexión es supremamente importante en cuanto al modelo pedagógico, en este caso el modelo sociocrítico, y a diferentes modelos pedagógicos, enseñanza para la comprensión, hay un modelo holístico, que lo que buscan es hacer que el estudiante genere conocimiento más allá de sí mismo y más allá de lo evidente. Finalmente, con el taller lo que quiero hacer es una invitación a repensar lo importante que es reflexionar. La investigación, el ejercicio investigativo es una invitación a reflexionar. Cuando nosotros hacemos investigación, les estamos diciendo a nuestros estudiantes que son entes de cambio y que ellos hacen parte importante de la realidad y de su cambio. Ellos no pueden quedarse simplemente con el conocimiento. Yo siempre le digo a mis estudiantes, el conocimiento no sirve de nada si no se comparte y si no se multiplica. Hay una frase que dice que el conocimiento es lo único que al compartirse, creo que es, se multiplica. Bueno, que no es lo único, pero algo así. La cuestión es hacer la invitación a eso. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio muy leve. Espero que participen lo más que puedan, porque a veces creemos que enseñar a cuestionar tiene que ser necesariamente algo complejo, y de hecho no lo es. Es algo que podemos hacer de forma muy sencilla. Aquí tenemos una imagen, es una imagen de una escuela normal, creo que es la Escuela Normal de San Juan de Nepomuceno, y aquí hay una realidad, ahí hay un discurso. El ejercicio consiste en que ustedes me digan a mí ¿qué podemos problematizar frente a ella? ¿Qué podemos analizar de esa imagen? No sé si Diana, pues como tengo la pantalla completa no puedo ver quienes quieran participar para darle la palabra al menos a 3 personas que quieran. Sí, claro que sí, atenta acá al chat. ¿Qué podemos problematizar o analizar o cuestionar frente a esa realidad que está en la imagen? Bueno, Eddie está pidiendo la palabra. Ok. Bueno, buenas tardes. Pues como la profesora lo acabó de decir, mi nombre es Eddie Guevara, soy estudiante de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Pues lo que yo analizo y veo, pues lo primero que se nota pues a leguas, es que los estudiantes pues no están dentro del aula de clase. Puede que sean dos cosas. Una, que las condiciones del aula de clase son, por decirlo así, deprimentes y pues no puedan darse dentro del aula. Y la otra puede que sea una actividad de campo, que pueda que el profesor pueda dar la clase afuera de la clase. Es lo que pues más significativo pues se ve. Muy bien, Eddie, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas, soy Freddy Goyeneche, soy instructor SENA, pertenezco a los programas de articulación con la educación media en el Atlántico y quería hacer como un aporte también respecto a ciertas cosas que se nombraron como que si el estudiante era flojo. Realmente el estudiante no es que sea flojo, pero tampoco podemos de pronto, desde el punto de vista de los paradigmas, como en este caso el paradigma romanticista, que era que se explotaban las habilidades y las destrezas del niño, pero estaban sometidas a ciertas directrices y ciertas normas de cumplimiento. Lo digo porque igualmente cuando se desarrollan proyectos de investigación, sí, también hay un contenido que se da de la mano en los jóvenes de 10º y 11, sobre todo en la media, donde simplemente tú lo decías, a veces el tiempo no nos alcanza porque realmente trabajar con distintos grupos es algo complicado, pero sí debe haber dentro de esa flexibilidad
también una responsabilidad por parte del estudiante y del aprendiz, que a veces no es por flojera, sino por problemas sociales que de pronto trae desde su casa, el encaminarlo a esta nueva idea que tenemos de formar aprendices desde la educación media o desde la misma educación secundaria hacia la investigación escolar o formativa como fuente de desarrollo en el país. Muchas gracias. Muy bien, profe. Gracias. ¿Alguien más? Ok, aquí el profesor Edgar Prieto menciona: el Emiliet, gracias por tus maravillosos aportes. ¿Qué nos puedes aconsejar a los docentes en la praxis para no repetir el mismo modelo que aprendimos al momento de enseñar? ¿Qué le puedes aconsejar a los estudiantes semilleristas que se encuentran inmersos en este proceso de la investigación formativa, pero sin apoyo económico de sus instituciones educativas? Muy bien, Edgar. Bueno, primero, con relación a la pregunta encaminada a los docentes, hay una lucha, hay una, digamos, un ejercicio necesario que no todo el tiempo es efectivo, y es invitar a los docentes a expandirse más allá de la formación que recibieron. Resulta que dentro de las escuelas siempre está el choque de que está el maestro tradicionalista, llega un maestro con ideas nuevas y es como que todo lo ven imposible, o lo que hemos hecho está bien hasta aquí porque nos ha funcionado, entonces ¿para qué hacer algo diferente? Eso generalmente sucede. Primero que hay que tener mucha paciencia, muchísima paciencia. Ya yo he experimentado eso cuando recién ingresé a trabajar como docente hace unos años. Y yo creo que la palabra clave mía para cualquier situación de interacción humana es mediar. Uno tiene que aprender a mediar con el carácter de las personas, con el conocimiento de las personas y con el contexto de las personas. Y cuando hablo de contexto no solo hablo de cuestiones de espacio, sino también de tiempo. Todos nosotros, y aquí voy a hablar de algo que hablo en clase, somos el resultado de una historia. Nosotros no podemos desconocer que si una persona tiene un determinado carácter, una determinada forma de pensar, es el resultado de la educación que recibió en su casa, de la educación que recibió en su escuela, de la educación que recibió en su vida, en el contexto donde hay. Una persona que viene qué sé yo, de un servicio militar, de una zona de violencia, son personas que tienen un contexto que determinó su carácter y su forma de ver las cosas. Y llegar a imponerle a alguien una forma de pensar es ratificar esa idea de estar cerrado. Uno tiene que aprender a mediar. Yo creo que a mí me gusta tanto el lenguaje porque siento que a través del lenguaje nosotros podemos transformar realidades. Y no hay nada más bonito que tomar un docente de estos que son supremamente tradicionales, que a veces son muy cerrados, y tener la paciencia de sentarse a explicarle, a decirle, mire, no vamos a dejar de lado con lo que usted piensa, pero podemos articularlo con lo nuevo de esta forma. Porque es que tampoco podemos decirles que todo lo que ellos hacen o todo lo que ellos saben está mal. Están en unos contextos diferentes, pero algo de lo que ellos saben, y de hecho muchas cosas de lo que ellos saben, a nosotros como docentes nuevos nos sirven. Haciendo alusión a lo que dice el profe del SENA ahorita. O sea, la pedagogía del amor es un romanticismo, es una idealización de la relación de maestro-docente y de las dinámicas de la escuela. Pero es que los estudiantes necesitan saber qué es la responsabilidad y qué es la disciplina, porque es que nosotros no los estamos formando para que ellos permanezcan en la escuela, sino para que salgan de ella. Y cuando salgan de ella, la pedagogía del amor no va a estar en todos lados. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Yo hablo muchísimo con mis estudiantes, pero llega un punto en donde yo también tengo que hacer llamados de atención y tengo que ser fuerte con ellos sin transgredir los límites del maltrato y la falta de respeto. Entonces yo les digo, hay unos tiempos por cumplir, las implicaciones si no se cumplen son estas. Y está bajo la responsabilidad de ustedes que las asuman o no, porque ya de antemano les dije cuáles son esas implicaciones. Eso por el lado, pues, de los docentes, es una cuestión de mediar. Por el lado de los chicos, esta cuestión de trabajar investigación cuando no hay recursos, bueno, ya he tenido experiencias cercanas a eso, y
ahí vamos a aquello que se llama recursividad. Hacer investigación, lo ideal, yo creo que si alguien necesita hacer una investigación científica cuantitativa, quisiera tener 50.000 aparatos especializados para poder hacerla, pero no los hay. Entonces, hay un proceso en donde uno debe exigir condiciones, eso tampoco es mentira, uno debe exigir condiciones, pero si no se dan, uno tiene que aprender a utilizar elementos del contexto, por eso el contexto es tan importante, para poder acceder a la información y a la formación en investigación, porque si no, solamente los estudiantes de las escuelas élites podrían hacer investigación. Entonces, rezagamos a nuestros estudiantes que no tienen las mismas oportunidades a que nunca puedan avanzar simplemente porque no tenemos los recursos. Eso sería muy injusto con ellos, con su futuro y hasta con nosotros mismos. Muy bien. Okay. ¿Quería hacer un aporte, por favor? Sí, claro que sí. Mi nombre es Alfonso Julio Herrera Solano, soy docente universitario e instructor SENA en la parte de emprendimiento e investigación. La clave importante en nuestra carrera como docente es la vocación primero, eso es vital porque los jóvenes hoy por hoy analizan y perciben eso. La metodología es clave fundamental porque el tema de investigación para ellos no es fácil. Entonces, si tú utilizas un lenguaje asertivo, un lenguaje realmente que ellos interpretan de una manera adecuada, vas a tener unos resultados efectivos. Entonces, desde el punto de vista de investigación y de emprendimiento que van relacionados entre sí, por lo menos en el caso mío, mi metodología es muy participativa, lo que decía la expositora, es inculcarles, es indagarles y ellos sueltan cuando tú les das una metodología acorde con los temas que tú quieres relacionar. Y ser coherente, o sea, con el entorno, con el medio y con el tema que se está, porque los pasos, obviamente, algunos no lo interpretan lo que decía y es cierto. De una manera, entonces uno tiene que buscar la forma de llegar con un método adecuado y de esa manera todo el personal es diverso y como tal hay que darle como esa importancia y escucharlos y después ellos se sueltan. Pero al principio, cuando uno va por lo menos a la investigación 1, las 4 investigaciones, en el caso mío que las daba, y que tiene mucha relación con el emprendimiento, esa cultura es bastante despegada, sobre todo en nuestro medio costeño, que no tienen esos hábitos, no tienen esa cultura, no tienen esa... Entonces hay que irles sembrando poco a poco, pero una vocación totalmente integral para que ellos sean personas que puedan dar los resultados esperados. Muchas gracias. Muy bien. Bueno.